Soy el pastor Gilberto Gutiérrez y esto es Pregúntele al Paz. He aquí la pregunta tal como me la hicieron. En realidad son varias preguntas y dicen así: ¿quién dividió la Biblia en versículos? ¿A quién se le ocurrió organizar la Biblia tal como está? ¿Cómo afecta eso nuestra interpretación de la Biblia? Estas son algunas preguntas, en realidad me han hecho muchas más de diferentes maneras, pero he escogido estas tres que digamos que resumen todo. Es la misma idea. ¿Cómo es que la Biblia está dividida así en, en versículos? Que en realidad está dividida primeramente en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Después está dividido, cada testamento está dividido en libros. Y después de estar dividido en libros, cada libro está dividido en capítulos. Algunos de ellos no tienen capítulos, como la tercera de Juan o la de Judas, es un solo capítulo, pero la mayoría están divididos en capítulos. Y después los capítulos están divididos en versículos. Digamos que estas serían las divisiones. Y la pregunta aquí es: ¿quién hizo eso? Cuando escribieron los apóstoles, o Moisés, o quien haya escrito, el cronista que escribió Crónicas, no sabemos quién es, pero como se llama crónico, le llamamos cronista, ¿no? Cuando escribieron, iban escribiendo así, versículo 1. No es así. Entonces, esta es la pregunta que me hacen. Debemos saber que se trató de un proceso. Este asunto de que tenemos ahora mismo, este libro, así sistematizado, porque la Biblia es la revelación de Dios, pero al ser puesta por escrito, se sistematizó. Se creó un sistema para entenderlo mejor, para poder decir, ahí en Gálatas 4:19 dice, para poder decirlo así. Alguien lo sistematizó, dividió la Biblia, ya estaba dividida digamos, en Antiguo y Nuevo Testamento, ya estaba dividida en forma natural en libros, porque eso sí es una división natural, porque el que escribió un libro, y el que escribió otro libro es otro libro, entonces estaba dividida ya en libros, y por supuesto estaba dividida en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero luego a alguien se le ocurrió sistematizar cada libro y dividirlo en partes para poder hacer referencia a ellos y poder estudiarlo. Eso fue un proceso. Eso fue un proceso. Se le ocurrió a varias personas a través de la historia y se fueron realizando esfuerzos distintos hasta que se consolidó la estructura que actualmente tenemos. La estructura que actualmente tenemos no fue la misma siempre, sino que fue cambiando a través de los años. He aquí un muy breve proceso, porque lo que importa aquí es que entendamos esto, que entendamos, cuando usted y yo estamos leyendo un libro de la Biblia y dice capítulo 5 y luego versículo 1, eso no lo escribió el escritor sagrado, eso hay que decirlo, no lo inspiró el Espíritu Santo. Por eso de repente usted y yo sentimos como que al terminar un capítulo, como lo que sigue en el siguiente capítulo, usted dice, esto tiene relación, ¿por qué lo dividieron? Sí, la verdad es que tenemos razón. Es el mismo tema, debería estar junto el último versículo del capítulo anterior con el siguiente versículo del capítulo siguiente. Deberían estar juntos porque es la misma idea y es verdad, porque no son perfectos los que hicieron esta sistematización, dividiéndolo así en pequeños trozos. Así es que debemos entenderlo. Eso no lo hizo Pablo, no lo hizo Judas, no lo hizo Pedro cuando escribieron sus documentos. Ellos escribieron de corrido. Es muy probable que en algunos casos ni puntuaciones tenían, especialmente los del Antiguo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento ni vocales tenía. Los pergaminos que tenemos del Antiguo Testamento son puras mayúsculas. No tenía, dije vocales, no, más bien, sí, las vocales. El Antiguo Testamento estaba escrito así por consonantes, ¿de acuerdo? Entonces, se trató de un proceso que fue dándose y las personas fueron estructurando los libros de la Biblia de una manera clara de una manera organizada para que tuviéramos acceso a ellos. De eso se trata la enseñanza, que entendamos eso. Esas divisiones son puestas por seres humanos posteriores al proceso de inspiración divina, y esto es para organizarla mejor y poder estudiar. He aquí un breve resumen entonces. Desde muy temprano los creyentes vieron la necesidad de dividir el texto sagrado y hubo diversos sistemas. Se desarrollaron sistemas tanto entre los judíos como del Antiguo Testamento. Algunos judíos escribieron cosas que se llamaban Senarim, Perashiyot, Pesukim. Fueron intentos. Tomaron porciones de la Biblia y las dividieron. Fueron intentos de hacer esta sistematización. Como entre cristianos también, con los cánones del Nuevo Testamento, el canon Eusabiani de Eusebio de Cesarea, y él dividió los evangelios en 1162 secciones. Tomó los evangelios y los dividió en 1162 secciones. Es decir, esos fueron primeros intentos de estas divisiones o de
de estas sistematizaciones que estoy mencionando, no queda mucho de eso, no lo tenemos ahora. Lo que tenemos ahora es algo más evolucionado, porque siguió procesándose esto. Por ejemplo, la división en capítulos. Pensemos, lo primero que se hizo fue división en capítulos. Un tal Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, esto tiene que ver con la religión de la iglesia de Inglaterra, los anglicanos. Él había sido el gran canciller de la Universidad de París e hizo la división del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en capítulos sobre el texto latino de la Vulgata de San Jerónimo hacia el año 1226. San Jerónimo había traducido al latín los libros de la Biblia, había hecho esa versión y resulta que este hombre, Esteban Langton, la tomó y resulta que dividió en capítulos todo estos testamentos, los dos testamentos. De la Vulgata, de esta versión de la Vulgata dividida en capítulos, pasó al texto de la Biblia hebrea, es decir, los hebreos, los judíos, les gustó esa división, esto era cultura general, andaba por diferentes partes esto, y el texto pasó a la Biblia del Antiguo Testamento con los judíos, por supuesto, y también al Nuevo Testamento en griego, es decir, que esa división en capítulos llegó a ser también división del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en griego. Ahora, esta versión o este intento, segundo intento, cuarto intento, no se sabe, hubo muchos intentos, estableció una división en capítulos más o menos iguales o muy similares al que tenemos en nuestras Biblias impresas el día de hoy. Esos capítulos más o menos permanecen igual porque alguien los tomó y después subdividió en versículos y tomó más o menos la misma división de capítulos. Algunas se hicieron diferentes, pero digamos que cada quien que hacía un trabajo, ese trabajo servía para el siguiente y el siguiente le añadía y tomaba algunas cosas de este trabajo anterior y así fue. Esto fue un proceso. Hacia el año 1226, los libreros de París introducen estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a la que se conoce como la Biblia parisina. Desde entonces, esta división se hizo universal. En esta Biblia parisina aparecen las divisiones por capítulos de la Biblia y esa es casi exactamente igual que la que tenemos ahora nosotros. La división por versículos, porque esto siguió creciendo. Ahora ya la tenemos dividida por capítulos. No la manejaba todo mundo, tenemos que reconocer. No es que todo mundo tenía su Biblia dividida por capítulos. Era bastante complicado tener una Biblia completa. Era muy costoso tenerlo por la forma en que se hacían los documentos escritos en aquella época. Pero esto sí estaba en el ambiente de los intelectuales, de los teólogos, de los filósofos. En ellos sí había esta información en las universidades, en los monasterios, de donde se estudiaba la Biblia, ahí había estas versiones, copias de estas versiones, y estaba dividida ya por capítulos. Pero la división por versículos fue algo posterior. Un tal Santes Pagnino, en 1541, era un judío muy culto, muy ilustrado, pero era convertido al cristianismo, era judío de raza, había sido judío de religión, pero se hace cristiano. Y él inicia un trabajo para dividirla por versículos. Después se hizo dominico, él se hizo monje, era originario de Lucca, Italia, dedicó 25 años a su traducción de la Biblia publicada en 1527 y fue el primero en dividir el texto en versículos numerados. Este fue el primero en ya no solamente dividir la Biblia en capítulos, él tomó la división que existía en capítulos, pero se dio la tarea de dividirlo ahora en versículos. Fue el primero en hacer eso. Y se imprimió esta versión en Lyon. Era una versión muy literal que constituyó un punto de referencia entre los humanistas de la época y que fue reimpresa varias veces. Gustó mucho esta versión, era muy literal, no le aumentaba nada al texto de los originales y fue una versión avalada y muy reconocida y esta se imprimió en varias ocasiones porque eso de que se reimprima y se reimprima da sentido, nos ayuda a entender el valor que tiene para la gente. Después Robert Einstein, o como se pronuncia, prestigioso impresor, realizó la actual división en versículos del Nuevo Testamento en 1551. A este hombre, Roberto Stine, se puede pronunciar, le debemos la división en versículos que actualmente tenemos. Ahora, usted y yo nos damos cuenta que de repente hay versículos muy largos, que toman muchas ideas, y de repente hay uno muy cortito, que toma una sola idea, y de repente parecería como que
como que el versículo que sigue tiene que ver con este y no debió dividirlo. Algunas personas de broma dicen que cuando hizo este trabajo iba a caballo y cada vez que el caballo tropezaba, cambiaba de más bien daba un paso, cambiaba de versículo y que cada vez que el caballo relinchaba, cambiaba de capítulo. Es una broma para decir que no siguió ningún parámetro, que iba dividiendo como se le ocurría. Yo creo que no es así. Yo creo que le echó mucha crema a sus tacos intelectuales. Yo creo que puso mucha atención. Sin embargo, pues no es perfecto. Y además, cada cabeza es un mundo, dicen por ahí, y él pensó que ahí va la división y ahí la puso. Pero resulta que a este hombre es el que le debemos la división que tenemos ahora en la mayoría de las Biblias. En 1555 hizo la edición latina de toda la Biblia para los versículos del Antiguo Testamento hebreo, tomó la división hecha por Santos Pagnino. Para los restantes libros del Antiguo Testamento elaboró una propia y empleó para el Nuevo Testamento la que pocos años antes él mismo había realizado. Es decir, él hizo una edición de toda la Biblia y Santos Pagnino no había hecho la división en versículos de los libros apócrifos, de los que tiene actualmente todavía la Biblia católica. Él no había hecho la división de esos libros porque no los consideraba inspirados por Dios y tenía razón, no son inspirados por Dios. Así es que este individuo, Robert Stine, tomó también los apócrifos y también los dividió en versículos, tomó la versión que había del Antiguo Testamento, tomó la versión que él mismo había hecho del Nuevo Testamento y a la de los libros apócrifos él mismo se la hizo también. Digamos que era un trabajal. Oiga, estos son héroes, estas personas son héroes. El tiempo que dedicaron a leer la palabra del Señor, no había computadoras, no había máquinas de escribir, no había borradores. Había que hacerlo de una manera distinta. Oiga, eso fue un trabajo impresionante. Estos hombres son héroes y nos delegaron una herencia maravillosa. Ahora usted y yo tenemos una gran facilidad de leer la Biblia. Podemos estar leyendo un versículo y ahí mismo en la Biblia hay un aparato crítico ahí, hay un aparato ahí de ayuda que nos dice que ese versículo tiene relación con otro versículo que está en otro lado y nos da ahí unas señales. Vamos a este otro versículo y podemos entender el concepto, la teología de la palabra, y eso es maravilloso. Y estos hombres dedicaron tiempo, noches enteras, se quemaron las pestañas, porque imagínense, además no había como el día de hoy todos los artefactos que tenemos para poder trabajar. Fue un trabajo impresionante. A este hombre le debemos eso. Por eso no hagamos mofa de él, de que se equivocó, que la división fue incorrecta, porque su trabajo fue excelente. Él hizo este trabajo tan importante. El recurso de dividir el texto bíblico en capítulos y versículos numerados permite desde entonces encontrar inmediatamente un pasaje, sea cual sea la página adoptada por la edición, incluso un nuevo creyente que no sabe los libros de la Biblia, no sabe que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces y sabe todo Apocalipsis, puede ir a la página inicial, puede ir al orden que están los libros ahí y encontrar y ver la página e irse. Y es sencillísimo el día de hoy encontrar textos bíblicos que queremos leer. Y cuando aprendemos una enseñanza, podemos anotar dónde está esa, qué libro, qué capítulo, qué versículo, y de esa manera podemos encontrarlo. Es fantástico. Es una herramienta fundamental para los investigadores y para poder emplear todos una misma referencia. Y eso es magnífico. Hermanos míos, la Biblia impresa con capítulos y versículos, la primera Biblia impresa que incluyó totalmente la división de capítulos y versículos fue la llamada de Ginebra, que se publicó en 1560 en Suiza. A partir de ese momento ya es universal, ya es un factor común en todas las diferentes confesiones religiosas que creemos en la Biblia. Ya es oficial esta división en capítulos y versículos que tenemos el día de hoy. Los editores de la Biblia de Ginebra optaron por los capítulos de Stephen Langton y versículos de Robert Stine, conscientes de la gran utilidad que tenían para la memorización, localización y comparación de pasajes bíblicos, y fue entonces que se hizo esa versión. En 1592, el Papa Clemente VIII hizo publicar una nueva versión de la Biblia en latín para uso oficial de la Iglesia Católica, y en ella se incluyó la división actual de capítulos y versículos. En 1592 es exactamente como la tenemos ahora. Así que finalizando el siglo XVI, los judíos, los protestantes y los católicos habían aceptado la división en capítulos introducida por Stephen Langton y la subdivisión en versículos introducida por Robert Stine, que ya dijimos, él tomó una división de alguien más del Antiguo Testamento,
tomó su propia división del Nuevo Testamento e hizo la división de los libros apócrifos, que esos también están divididos y también los podemos estudiar. No son libros malos, no son libros diabólicos, sencillamente no son libros inspirados por Dios, no son parte de la Biblia, pero no creamos que se trata de libros malos que debemos quemar o algo así. No, Señor, son historia, son útiles para entender el Nuevo Testamento. De manera que desde entonces estas divisiones en capítulos y versículos ganaron aceptación como una forma estándar para localizar los versículos de la Escritura y aceptarlos universalmente. El día de hoy, usted no puede encontrar una Biblia sin división de capítulos y versículos. Todas tienen división de capítulos y versículos. Originalmente no fue escrita así, por supuesto. O sea, los apóstoles que escribieron, los evangelistas, no escribieron en capítulos y versículos, escribieron su evangelio de corrido, escribieron sus cartas de corrido, como usted y yo escribimos una carta. Cuando escribimos una carta, no la separamos en versículos y versículos. Cuando usted y yo escribimos un sermón, no lo separamos en versículos y versículos. Bueno, yo sí lo separo en puntos, puntos, pero ni siquiera les pongo número a los puntos. Uno escribe de corrido. Pero esta versión de la Biblia, dividida en capítulos y versículos, ahora es universal. Usted no puede encontrar una Biblia sin divisiones, lo cual es muy útil. Es para nuestro estudio que se hizo eso. La Biblia en capítulos y versículos obedece a una práctica ahora generalizada para estudiar libros antiguos. De hecho, quiero decirle que se ha hecho lo mismo desde que se hizo con la Biblia. Lo mismo sucede con los diálogos de Platón, se han dividido en capítulos y versículos. Con la Ilíada y la Odisea se han dividido en capítulos y versículos. Los libros de Josefo se han dividido en capítulos y versículos. Los libros de la época patrística y otros, los libros de los discípulos de los apóstoles, que se llama esa la era patrística, los padres de la iglesia. Ellos escribieron también tratados, escribieron cartas, no las dividieron en capítulos y versículos cuando las escribieron, pero también se ha hecho el trabajo de dividirlas. Otras personas las han dividido para su estudio, porque es útil hacerlo así. Debemos entender que esta división en capítulos y versículos es un asunto de organización que nos ayuda en el estudio de la palabra, pero no tiene nada que ver con la revelación de algún tema o enseñanza alguna. Son solo números que nos permiten referirnos a la Biblia en un determinado pasaje para que todos sepamos a lo que nos referimos. Hay gente que ha tratado de darle valores a los números y ha tratado de decir que esos números en la Biblia, si los encontramos, y le ha encontrado un asunto de magia, la cábala de una cierta religión de los judíos, toma eso, toma los números y supuestamente tienen sentido y es un asunto de magia. Eso no es correcto, no lo aceptamos nosotros. No creemos que haya tenido que ver con revelación alguna el hecho de cómo están divididos en capítulos y versículos. Son solamente un aparato de sistematización de la palabra de escritura para que lo entendamos y lo podamos estudiar. Es solo eso. Cuando el Señor reveló su ministerio y el propósito de en una sinagoga, su ministerio y su propósito, en una sinagoga de Nazaret, leyó un pasaje de la Escritura que obviamente no tenía divisiones, y esta es la razón por la que no tiene ninguna cita. Solo nos dice así el texto: halló el lugar donde estaba escrito. Eso dice, halló el lugar donde estaba escrito, porque ese pergamino que estaba leyendo no estaba dividido en capítulos y versículos. No, Señor, era el libro de Isaías, solamente lo agarró y buscó ese lugar y lo encontró, pero no dijo, y leí Isaías tal, no dice eso. Leamos el pasaje y comprendamos mejor esta verdad. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto se encuentra en Lucas 4, 16 al 21, y se trata de un pasaje que está citando Isaías 61 del 1 al 2, pero no hay referencia alguna en la cita, por la simple razón que no existía. O sea, Lucas, cuando escribe esto, no nos dice, y el Señor estaba leyendo Isaías capítulo 61, 1 al 2. No, porque en ese momento no se ha hecho la división de Isaías, ni de nada de la Biblia. Pero el día de hoy, usted y yo sí lo podemos saber. Usted y yo estamos leyendo Lucas y podemos darnos cuenta, porque ahí en nuestra Biblia aparece que esa cita viene de Isaías, y podemos ir a Isaías y leerlo y darnos cuenta que es cierto, que usted está citando el Antiguo Testamento, y eso nos trae a nosotros enseñanza, nos permite entender mejor la palabra.
Pero por supuesto que en el original de Lucas no existe ninguna referencia a la cita por la simple razón que no existía. Debió ser muy difícil estudiar la Biblia en aquellos tiempos. Debió ser más difícil que el día de hoy. Cuando alguien citaba un texto del Antiguo Testamento, Pablo cita textos del Antiguo Testamento, Pedro cita textos del Antiguo Testamento, varios de los escritores sagrados citan el Antiguo Testamento. Mateo cita muchos textos del Antiguo Testamento, pero no dice la cita. Usted y yo ahora la sabemos porque eruditos nos han ayudado a encontrar eso. Pero tenemos que reconocer, en aquella época estudiar la Biblia era mucho más difícil que el día de hoy. Y esta es la razón por la que ahora resulta tan triste que no la estudiemos con tantas herramientas que tenemos para hacerlo. El día de hoy es bastante, muchísimo más sencillo que antaño estudiar la Biblia y comprenderla. Y nos damos cuenta de los héroes de la fe, los héroes del pasado, que hicieron un esfuerzo extraordinario para facilitarnos el estudio de la Biblia. Deberíamos corresponder, deberíamos honrar ese trabajo, deberíamos honrar esa pasión y ese deseo de entender la palabra del Señor y hacerla accesible a la gente. Deberíamos honrar eso, leyendo nuestra Biblia, estudiándola profundamente. Ahora está dividida en capítulos y versículos para que usted y yo la entendamos mejor. Honremos ese esfuerzo, entendiéndolo mejor, porque recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. He dicho. Estudiemos más la Biblia y digamos, ya entendí.